Queridos hermanos, les damos la bienvenida nuevamente hoy y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de compartir nuevamente este conocimiento que la doctrina espírita nos trae a todos nosotros. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Es una inquietud que surge en nuestra mente y que cuando nos situamos en la época en que Jesús vivió, en el pueblo en el que Él ejerció su ministerio, y entendemos que allí las personas en esa época, hace más de 2000 años, ¿cuál era su cultura? ¿Cuáles eran las condiciones en las que estas personas se presentaban? ¿Y quiénes eran los que realmente podían tener un conocimiento o las capacidades intelectuales que pudieran de alguna manera ofrecer a Jesús la posibilidad de expresarse más abiertamente acerca de los temas que Él quería enseñar? Es así entonces que vamos primero a establecer cuáles eran esos grupos que allí permanecían en Jerusalén y en Galilea, que fue donde Jesús ejerció su ministerio. Esos grupos socio-religiosos. ¿Quiénes eran los que allí estaban y que de alguna manera podrían haber tenido las capacidades intelectuales o el conocimiento para poder entender las enseñanzas de Jesús? El sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? La figura del sumo sacerdote. Era el representante máximo del templo y presidente del Sanedrín. El Sanedrín es, allí en esa época, la asamblea de los ancianos. Era el lugar que era, como decir actualmente, la Corte Suprema de Justicia en Judea. Allí ellos eran los que dirigían, el sumo sacerdote dirigía esa asamblea. Gozaba de una situación económica confortable y pertenecía al partido saduceo y colaboraba con el poder romano. De igual manera, ejercían su cargo de forma vitalicia, pero los procuradores romanos generalmente los nombraban cuando ellos querían o los destituían de igual manera. O sea, realmente dependían de aquello que los romanos, los procuradores romanos quisieran hacer con ellos. Si eran buenos colaboradores, mantenían su puesto. Si no colaboraban bien con el imperio, pues eran reemplazados. ¿Quiénes más estaban allí? Dicen los saduceos. Pertenecían a la clase alta del país, eran los adinerados, los ricos. Tenían miembros, eran miembros de la élite sacerdotal, tenían gran influencia también en la gente de ese entonces. Se regían por la ley antigua. ¿Cuál es la ley antigua? La Torá. Allí ellos se regían por los 5 primeros libros de Moisés, que son el Génesis, el Éxodo, Levíticos, Deuteronomios y Números. ¿Sí? Esas eran las reglas de conducta y esa era la ley que ellos estudiaban y los conocimientos que ellos tenían y por lo cual se regían a rajatabla, o sea, eran impecables en el ejercicio de esas leyes y de esas normas como ellos las aplicaban. No creían en el reino venidero, ni creían tampoco en la resurrección. O sea, para ellos todo acababa con la muerte. Entonces la vida que vivían era una vida dedicada nomás a la vida presente, viviendo de una forma en la que ellos pudieran ejercer el poder, adquirir fortuna y tener influencia para dominar. Los sacerdotes del templo. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Se encargaban de atender el templo de Jerusalén. Estos sacerdotes eran descendientes de Leví. Leví era el tercer hijo de Jacob. Y él fundó una tribu, la tribu Leví. Ellos tenían que, para poder ser los sacerdotes del templo, tenían que provenir de esa tribu. Si no, no podían ejercer esa función.
era prácticamente hereditario entre ellos el pertenecer a este grupo de los sacerdotes. El templo era atendido, cerca de 7.000 hombres atendían a las necesidades del templo. Eran pobres y vivían de las ofrendas y oficios que buscaban por su cuenta. Ellos no eran una clase social representante allí. Están los escribas también, que eran judíos que habían estudiado la Biblia y que se encargaban en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y de los problemas que se presentaban. Entonces ellos mantenían actualizando las normas, las leyes, viendo que se cumplieran y buscando la manera de actualizarlas. Y estaban los publicanos también. Los publicanos eran aquellas personas que se dedicaban a cobrar los impuestos. Eran en calidad de arrendatarios, o sea, les delegaban la función de cobrar los impuestos, pero ellos sobre esa función cobraban un porcentaje y con ese porcentaje era que ellos se sostenían. Ese era su trabajo. Algunos eran bastante ambiciosos y cobraban de más. ¿Por qué? Por enriquecerse. Otros, en cambio, solo hacían su trabajo, que era cobrar sus impuestos y tratar de sobrevivir, no por maldad, sino por necesidad, porque no encontraban otro oficio que realizar. Encontramos también a los fariseos. Ninguno de nosotros recuerda a los fariseos, ¿verdad? Yo creo que de todos los personajes y de estos grupos, los que más nosotros recordamos son los fariseos. ¿Por qué? Porque son relacionados con ¿qué? Con falsedad, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente lo asoció con falsedad? Porque fueron los que incidieron más en ¿qué? Para la crucifixión de Jesús. ¿Que eran quiénes? Anás y Caifás. Bueno, entonces los fariseos, ¿qué hacían los fariseos? Fariseo significa separado. Eran hombres piadosos, entre comillas, que conocían bien la ley y la cumplían al pie de la letra. Ellos hacían ayunos, penitencia, oración, manteniendo que prácticamente los cultos exteriores, que todo el mundo se diera cuenta de que ellos estaban cumpliendo la ley. Buscaban ser separados de los impuros, es decir, de los que no conocían la ley ni la cumplían, o también de aquellos que por sus funciones, las cosas que hacían, por los trabajos que realizaban o por las condiciones en que vivían, se consideraban impuros. Esa lista está en el Levítico, en el 11, capítulo 11, donde habla de que son impuros las mujeres con la menstruación, son impuras las personas que comen carne de cerdo, son impuras, los cerdos son impuros, pero muchas cosas son impuras, y ellos consideraban que debían estar separados de los impuros. Se pensaban que ellos tenían un rango más elevado, eran superiores. Esperaban la venida del Mesías, que libraría al pueblo del yugo de los romanos, y se preparaban para ese día con la oración, con el ayuno y sobre todo con la observancia fiel de todas las leyes. Particularmente se preocupaban por guardar el sábado. Por eso en los momentos en los que Jesús actuó de alguna manera en el día sábado, siempre ellos sentían que Jesús no era ese elegido y no era ese Mesías, porque no estaba cumpliendo la ley mosaica a la que ellos estaban acostumbrados. Todos estos hermanos nuestros, también encontramos allí otros grupos, que son los esenios. Eran monjes muy austeros, cumplidores, fanáticos de la ley. Están los celotas, que eran nacionalistas radicales, mezclados entre la gente, enemigos violentos de los romanos, y esperaban un Mesías guerrero. Ellos creían que llegara, el Mesías que llegara debía venir ¿a qué? A pelear, a disputar y a generar una guerra que pudiera liberar al pueblo. Dentro de los celotas
estaban dos discípulos de Jesús. Uno, Simón, el celote, y el otro era Judas Iscariote. Eran de este pueblo, de este grupo. Los campesinos muy pobres y abrumados por los impuestos, estaban los mendigos, que muchos habían sido campesinos, que terminaron, perdieron sus tierras y quedaron en la miseria. Y los impuros, que son los leprosos y todo enfermo contagioso o con sangre. Los extranjeros, que eran rechazados también por su origen. Encontramos también el pueblo. El pueblo era la clase social inferior, compuesta fundamentalmente por habitantes del campo. Muchos de ellos no conocían la ley más que en lo fundamental y ni siquiera eso cumplían. Eran la mayoría de la sociedad. Están también los jornaleros, que pertenecían a este grupo, los curtidores, carniceros, pastores y todos aquellos cuyos oficios eran considerados impuros, como ya les comentaba. Nosotros vemos entonces las condiciones de la población. Había dos grupos. El grupo que manejaba las leyes, que eran las que se promovían en ese entonces, que eran las leyes mosaicas, el ojo por ojo, el diente por diente, que eran el cultivo de estas normas que se basaban en las formas exteriores, en guardar las apariencias, en las manos, en lavar las manos, en guardar el sábado y todas estas costumbres que ellos tenían. Y que se creían los dueños de la información relacionada con las leyes de Dios y que no las querían muchas veces replicar con aquellos del pueblo. ¿Para qué? Para poder ejercer sobre ellos la dominación, para dominar las mentes del pueblo. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué es entonces la parábola y por qué Jesús la utilizaba en ese momento histórico? La parábola es una narración alegórica en la cual el conjunto de elementos evoca, por comparación, otras realidades de orden superior o moral. Por comparación. Entonces, cuando nosotros leemos esta definición de parábola, recordamos que cuando Jesús hablaba de las parábolas, siempre decía: el reino de los cielos es comparado a una fiesta, es comparado a... ¿sí? ¿Por qué? Porque él utilizaba el método de la comparación. Pero ¿cuál era la situación? Siempre quería buscar la manera de llevar a la gente a encontrar el sentido superior, el sentido moral de aquello que él decía. Era considerada entonces la parábola en ese tiempo, no solo por Jesús, sino que él fue el que más la usó de una manera pedagógica. ¿Para qué? Para tener un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? Que nosotros presentaran un raciocinio y una conclusión a través de una narración. Entonces, ¿qué pasaba? Decía la parábola y esperaba a que la persona y las personas empezaran ¿a qué? A reflexionar acerca de lo que él estaba diciendo. Y cuando ellos empezaban a reflexionar, llegaba un momento en el que ellos encontraban que había una conclusión, que había algo en el trasfondo de esa narración que era importante para sus vidas, para que la enseñanza de fondo pudiera surgir de una manera gradual en la mente de los oyentes hasta su plena comprensión. ¿Por qué en forma gradual? Se preguntarán. No. ¿Por qué de una vez no? Porque no todos estamos preparados para recibir la misma información en el mismo tiempo. Nosotros a nuestros niños que todavía no saben caminar no los vamos a poner a correr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo tiene que ser paso a paso. Igual pasa con la capacidad de comprensión de nosotros. Todos no comprendemos las cosas de la misma manera.
Nosotros no podemos poner a una persona a desarrollar problemas algebraicos cuando todavía no se sabe las tablas de multiplicar, cuando no ha aprendido matemáticas básicas. No vamos a ponerlos a resolver problemas algebraicos. Así Jesús entendía que el pueblo de esa época todavía no estaba con su psiquis, con su inteligencia dispuesta y preparada para asimilar los conocimientos que él traía sobre las cosas trascendentes. Ya había logrado Moisés instalar en ellos una creencia. ¿Cuál era? La creencia en un Dios único, porque ellos eran politeístas. Y había logrado Moisés instalar en sus mentes esa idea del Dios único. ¿Qué más había hecho Moisés? Darles unas leyes y unas normas de comportamiento. ¿Por qué? Porque en esa época el salvajismo todavía de las criaturas era muy marcado. Las guerras, la drogadicción, las fiestas, la lujuria, todo eso era el pan de cada día. Entonces, a través de esas leyes mosaicas, Moisés trató de que ese pueblo entrara como en unas normas, como en un proceso de preparación para que cuando viniera Jesús, muchos de ellos tuvieran algunas posibilidades de entender y de comprender algo más allá de lo que habían entendido hasta ahora. Y dice Jesús: no se enciende una lámpara ponerla debajo del celemín, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y si Jesús hablaba de que era necesario poner la luz sobre el candelero para que alumbre a todos, ¿por qué siempre veló a través de la parábola el mensaje? Porque una luz muy intensa puede cegar en vez de alumbrar. Si la persona no está preparada, hagamos de cuenta, una persona que ha durado en la oscuridad durante mucho tiempo y sale a la luz del sol, ¿qué ocurre? Queda deslumbrada, no ve nada, ve todo oscuro, queda viendo oscuridades y puntos oscuros hasta que poco a poco que de pronto aclara un poco su visión. Lo mismo pasa con el espíritu. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Como espíritus, en ese proceso evolutivo estamos en una obscuridad espiritual y estábamos todavía hace poco en esa oscuridad espiritual, creyendo todavía en cosas que no eran razonables y creyendo únicamente por dogmas de fe. Tuvo que pasar tiempo en que este pueblo fuera evolucionando a través de las experiencias y a través de los siglos para que pudiera llegar Jesús a expresar estas enseñanzas y que aquellos que tuvieran la posibilidad de entenderla, la captaban. ¿Cómo ocurría eso? Nosotros vemos aquí un niño con un computador manejando y se rasca la cabeza. Así estarían nuestros hermanos que no lograran comprender. ¿Por qué? Porque no están dispuestos todavía sus cerebros, su entendimiento para comprender las cosas trascendentes cuando todo era material. Dios prometió, Dios tenía la tierra prometida. Era un vasto valle lleno de ¿qué? ¿Cierto? Que fluía leche y miel, bendiciones y todo eso. A decirles que hay un reino que dice que mi reino no es de este mundo. Perdón. Que mi reino no es de este mundo. Y ellos querer entender cuál es entonces ese reino que no es de este mundo si nosotros pensamos que este mundo es el único que existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús sabía que cada enseñanza debe ser proporcionada a la inteligencia de la persona a la que se debe dirigir. Es proporcionada a la inteligencia. No podemos poner a un niño a hacerle un mantenimiento a un computador porque él no sabe. Tuvo que haber pasado por la escuela, por el proceso de aprendizaje hasta que logró desarrollarse.
¿Cuál es nuestra escuela? ¿Cuál es nuestra oportunidad de nosotros desarrollar esas capacidades? ¿A través de qué? De la reencarnación. Cada encarnación es pasar de la infancia espiritual, de la infancia moral, hasta llegar a la madurez espiritual. La infancia, la juventud y la madurez espiritual. ¿Para qué? Para lograr entonces recibir esa enseñanza en el momento apropiado. Porque llegados a cierto grado de desarrollo, los hombres procuran por sí mismos la luz viva. Cuando el ser humano cansado está de vivir en esa oscuridad, ¿cuál es esa oscuridad? La ignorancia, la materialidad. ¿Cuál es esa oscuridad? Todos estamos callados. Pues. Las malas inclinaciones. Las malas pasiones, los vicios, las malas inclinaciones. Pero resulta que encarnación tras encarnación llega un momento en el que decimos, no, yo ya no quiero más. No, estoy cansado. Esta vida ya no la quiero más así. Ya estoy cansado del desorden, estoy cansado de la vida licenciosa, de la vida fácil o de las circunstancias que esté viviendo. Y entonces, por un acto de lucidez y de deseo sincero de querer cambiar eso en nosotros, buscamos esa luz. ¿Y cuál es esa luz? ¿Cuál es esa luz? La enseñanza de Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. La luz es el evangelio que nos enseñó, es el derrotero. Él es el que nos enseña cómo debemos nosotros seguir adelante. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que no es lo que queremos para nosotros, que queremos salir de esa oscuridad espiritual, de ese estado de conciencia dormido, y queremos empezar a salir adelante y crecer como seres humanos, entonces buscamos la luz, buscamos comprender, entonces vamos al centro espírita, entonces vamos a la iglesia, entonces leemos, entonces estudiamos, preguntamos y nos ponemos en la disposición de querer salir de ese lugar, de esa oscuridad en la que nos encontramos. Jesús, sin embargo, sabía, y lo dice en Mateo, que sus discípulos le preguntan, Señor, pues tú dices que no hay que poner la candela debajo del celemín, pero entonces, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, porque a vosotros os ha sido dado conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque aquel que ya tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no, ven, y oyendo no, oyen, ni entienden, ni comprenden. Acá cuando nosotros leemos este mensaje, nos generan inquietudes. ¿A ustedes no? A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué a los discípulos sí les era dado conocer el reino de los cielos? Los misterios a los que ellos todavía podían acceder, porque no se los dijo todos, ¿no? Porque todavía también en ellos faltaba algo. Pero lo que les pudo decir, ¿por qué se los pudo decir? Porque ya podían comprender, porque Él los eligió uno por uno. ¿Y por qué los eligió y por qué los hizo sus discípulos? Porque Él sabía que tenían las condiciones, porque tenían un momento evolutivo en el que ya podían ellos comprender mejor esas enseñanzas y podían ser los que hicieran que se continuara con el mensaje, que se propagara el mensaje y que ese mensaje no se perdiera con la muerte de Jesús ni que se quedara así. Por eso Él decidió que esos 12 y fuera de eso los otros que se fueron adhiriendo, que también se convirtieron en discípulos, fueran los propagadores de su doctrina.
porque ellos ya tenían en su bagaje espiritual evolutivo la capacidad de comprender. Sin embargo, los demás no, la gente del común no estaba todavía lista. Y dice, porque al que ya tiene más se le dará. Al que ya tiene ¿qué? Los cimientos del conocimiento espiritual. Más se le dará, ¿por qué? Porque Dios le concede la oportunidad de que el que ya tiene y quiere, tiene la fe y quiere cambiar y quiere hacerlo, Dios le provee los recursos necesarios para que él pueda sacar adelante esa realización que tiene por hacer. Entonces, si yo tengo en mí que quiero superar alguna situación de mi vida, algo que no está bien en ella, que la quiero cambiar, al que más tiene se le dará. Y me valgo de las enseñanzas de Jesús y las pongo en práctica y ruego a Dios y oro y pido la ayuda, se me da la asistencia, la protección, el amparo divino para que lo saquemos adelante. Nos dan el coraje, nos ayudan a fortalecer en la fe y nos ayudan a través de personas que están a nuestro lado apoyándonos a que logramos vencer la circunstancia que queremos superar en nosotros mismos. Pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Será que Dios nos quita lo que ya nos dio? ¿Será? No. Entonces, al que no tiene ¿qué? Al que no tiene el deseo de salir de la oscuridad donde está. Al que aún teniendo las bases, la semilla, las pequeñas virtudes que están aflorando allí, pero la pereza, en la complacencia en las otras vicios y en las otras cosas, ¿qué hacen? Opacan esas pocas virtudes y terminan cediendo a sus malas pasiones. Y entonces terminan ¿qué? En peores condiciones, porque terminan perdiendo la oportunidad de mejorarse. ¿Sí? Dice aquí, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, ni comprenden. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos cansados de escuchar, todo el tiempo escuchamos la necesidad que tenemos nosotros de mejorar, de crecer, de amar, de servir, de trabajar en nosotros, de moralizarnos. Pero entra por aquí y retenemos. ¿Qué pasa? Generalmente sale por el otro oído, ¿cierto? Y si alguien nos dice, pero mira, tú ya tienes de pronto la posibilidad de ir mejorando, mira, tú tanto has recibido, mira tantas oportunidades Dios te ha dado. Alguien nos dice en algún momento, sí, pero es que para eso hay tiempo, todavía puedo más adelante. No, es que estoy muy joven, yo sé que tengo que quemar las etapas. O muchos cuando ya son mayores dicen, no, es que yo soy así, y así ya eso, de pronto en otra existencia mejor. Yo sé que como hay la reencarnación, entonces esperemos a la otra existencia. No, porque no basta con tener los oídos de la carne, ni los ojos de la carne. Basta es con abrir los oídos del Espíritu para captar ese mensaje melodioso que vibre a nuestra alma y despierte nuestra conciencia a la realidad espiritual, a la que Jesús nos combina, a la que Jesús nos llama, a la que Él quiere que nosotros luchemos por la conquista de esa vida espiritual, de esas conquistas espirituales, porque lo material todo se queda aquí, nada nos llevamos. El cuerpo se queda, el espíritu trasciende. Y cuando lleguemos allí, ¿cómo está nuestra maleta? ¿Cómo está nuestro equipaje? ¿Qué llevamos? ¿Títulos? ¿Qué llevamos? Nuestras virtudes, las conquistas que hayamos alcanzado, nuestras buenas obras. Si trabajamos nuestras buenas obras. Y si no, quedaremos ahí, como estancados. Bueno, sí, encarnó, no hizo ni bien ni mal, quedó ahí, neutro.
ahí en la mitad, no hizo nada especial con su vida. Si hicimos los esfuerzos, si luchamos, y tratamos de vencer, y hicimos algunos avances, bueno, algo hicimos. Pero si aún teniendo la oportunidad decidimos quedarnos en la retaguardia y decir para otro momento será, y nos alcanzó el momento de partir de la vida física y no hicimos lo que teníamos que hacer, el llanto y el crujir de dientes nos hace esperar. Entonces, abramos. ¿Tenemos oídos? ¿Aquí? ¿Ustedes y yo? ¿Tenemos oídos? ¿Qué tipo de oídos tenemos hoy, queridos hermanos? ¿Con cuáles estamos escuchando hoy esta conferencia? Cada uno sabe, porque puede ser que cuando salgamos de aquí se nos haya ya salido por acá. Dice Jesús, en ellos se cumple la profecía de Isaías cuando dice: oiréis con vuestros oídos y nada entenderéis, miraréis con vuestros ojos y nada veréis, porque el corazón de este pueblo está embotado, sus oídos se han vuelto sordos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos y con sus oídos oigan, con su corazón entiendan, y que al convertirse yo los sane. Muchos tienen miedo de que estamos tan acostumbrados a las cosas negativas en las que nos complacemos que preferimos no ir, que preferimos cerrarnos a este conocimiento, al entendimiento de las enseñanzas de Jesús en su espíritu y verdad, en espíritu y verdad, que da miedo que nos sane. ¿Por qué da miedo que nos sane? Porque adquirimos una responsabilidad, un compromiso. ¿Un compromiso de qué? De mantenernos en ese cambio, en esa reforma, de seguir luchando y seguir trabajando. Entonces, preferimos como que no, quedémonos aquí, porque es que si yo sé que tengo que asumir compromisos mayores conmigo mismo y con los que me rodean, entonces yo prefiero la zona de confort. Yo me quedo ahí y resulta que al menor esfuerzo, ¿sí? La ley del menor esfuerzo, y muchos no quieren recibir la enseñanza y entonces sí, oye, pero sí, lo mismo de siempre. La conferencia, oye, pero allá siempre es lo mismo, el crecimiento moral, la reforma, y siempre pues lo mismo que nos dicen. ¿Por qué? Porque estamos en la zona de confort. No estamos dispuestos a hacer lo que se requiere para cambiar, para mejorar y para salir adelante. El reino, había un señor, dice el Evangelio, que tenía un hijo. Él le dejó a su hijo la herencia. La herencia era la tierra que debía cultivar, que estaba todo preparado y era un vasto lugar. ¿Qué pasó con el hijo? El hijo perezoso decidió que ya eso era suficiente, estaba muy bonito, había cosechas, estaba muy hermoso todo. ¿Y qué hacía? ¿Se dedicó a qué? A perder el tiempo, a salir, a gozar, a disfrutar. Y cuando se dio cuenta, la maleza vino y acabó con lo que había dejado su padre. ¿Debe este hijo culpar al padre? Que asuma su responsabilidad porque fue por ser negligente con lo que su padre le dio. ¿Y qué es lo que su padre le dio, hablando en términos ya de espiritualidad? ¿Qué es lo que Dios nos da a nosotros? Conocimiento, talentos, capacidades, oportunidades. Ninguno de nosotros está en este centro espírita por casualidad. Ninguno de nosotros llegó al conocimiento de la doctrina espírita, que es la doctrina que nos habla de reencarnación, de ley de causa y efecto, de evolución y de todas estas cosas maravillosas que nos permiten a nosotros comprender de dónde venimos, para dónde vamos y por qué estamos aquí en la tierra. Ninguna doctrina lo explica de la mejor manera como la doctrina espírita. Pero nuestra pereza, nuestra negligencia, nuestra falta de compromiso muchas veces nos hace que dejemos de lado
estas enseñanzas para aplicárnoslas a nosotros mismos, no es para aplicárselas a nadie más. Y dejamos de lado ese esfuerzo y dejamos que la maleza se instale y acabe con lo que Dios nos había concedido. No acaba, ¿no? Se queda ahí estancado. Pero otras experiencias reencarnatorias, más dolorosas, más sufridas, con mayores limitaciones, sin tantas ayudas como las que a veces tenemos, más precarias en cuanto a las condiciones, vengan a que a través del dolor se despierte la conciencia. Pero gracias a Dios existe la reencarnación. Gracias a Dios, Dios es bueno y es misericordioso, y a todos nos da la oportunidad de reparar lo que no hayamos hecho. A los que oían ansiosamente, deseando comprender sus discursos, la parábola se volvía un excelente medio de esclarecimiento de los temas y de las predicaciones del maestro. Ellos oían con los oídos del alma. Entonces, para ellos, el sermón de la montaña, ¿qué fue? Una dulce melodía que llegó a sus oídos y que les dio el consuelo, y muchos lloraban de saber que bienaventurados los afligidos, bienaventurados los que tienen los ojos cerrados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que sufren. ¿Por qué? Porque ellos se sentían identificados con esos dolores y esos sufrimientos y sabían que Dios no los había olvidado, y tenían sus oídos abiertos y su corazón dispuestos, y se reconocían, muchos de ellos equivocados como una mujer adúltera, muchos de ellos se sentían que no eran dignos como el publicano, muchos de ellos se sentían que pronto no merecían que Jesús se fijara en ellos, pero Jesús se fijó en ellos, porque para ellos era quien Él había venido, porque Él dijo que Él venía por los enfermos, porque los sanos no necesitaban del médico. Para ellos, esas palabras de Jesús y cada parábola que Jesús hablaba y cada mensaje que Jesús decía, era una melodía, un bálsamo para sus espíritus sufridos y doloridos. Sin embargo, para los que no buscaban en la parábola la figura de la comparación, la alegoría que representaba la idea espiritual, y se quedaba en la forma, despreciando el fondo, para esto la doctrina se quedaba oculta y no tenía sentido. Entonces, muchos habían allí también que escuchaban la parábola y de pronto les parecía bonita, pero como que muy chévere, habla hasta bonito, muy interesante como se expresa, pero de ahí no pasaba, no encontraban ese mensaje oculto dentro de la parábola. ¿Por qué? Porque muchos de ellos todavía no tenían el deseo de ¿qué? De cambiar, no tenían el corazón dispuesto todavía ellos no estaban en condiciones de recibir ese mensaje. ¿Cuántos de nosotros estamos todavía ahí, escuchando ese mensaje, sin hacer nada con él? Sin embargo, Jesús a sus discípulos les hablaba en la intimidad. Él, cuando tenía la oportunidad, se reunían en la casa de Simón Pedro. Lo cuenta el libro Ave Luz, que es un libro muy hermoso, donde cuenta los diálogos que Jesús tenía con sus discípulos. Allí Él les hablaba de estos temas, ya no bajo la forma de la parábola, sino ya claramente les hablaba sobre el perdón, sobre el amor, sobre el liderazgo, sobre la política y sobre todas estas cosas, ya de una manera más abierta, porque ellos ya cumplían y tenían las condiciones necesarias para entender y comprender. Sin embargo, hubo uno que no alcanzó a comprender el mensaje. ¿Quién fue? ¿Por qué consideran ustedes que fue Judas? ¿Avaricia? ¿Por qué más? Él creía que el propósito de Jesús era liberar al pueblo, sí, pero él tenía en su mente que debía ser una liberación con una
revolución. No era una revolución de las ideas, no era una revolución espiritual. Él quería que fuera una revolución física, que Jesús liderara el ejército y que dirigiera una batalla, que liderara al pueblo. Se equivocó y por eso sufrió y tuvo que luchar a través de diferentes encarnaciones por haberse suicidado. Y en su última encarnación, según lo cuenta la revista Espírita, y también León Denis hace alusión de que Juana de Arco fue la última encarnación de Judas. ¿Y cómo muere Juana de Arco? Entonces, quemada en la hoguera. ¿Y murió por quién? Porque no apuró que ella había sido inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Entonces, dio testimonio. Pero ¿cuántas experiencias tuvo que vivir dolorosas por la no comprensión del mensaje? Aquí hay varios libros que hablan de los diálogos de Jesús con sus discípulos, que son muy hermosos, muy esclarecedores. Libros de Amelia Rodríguez, a través de la mediunidad de Divaldo Franco, como Primicias del Reino, como Trigo de Dios, como Por los Caminos de Jesús. Aquí hay varios que están para la venta, son muy bonitos y le enseñan a uno el pensamiento de Jesús claro y conciso. El Evangelio, según el Espiritismo, nos dice: cada cosa debe venir en la época apropiada. La semilla lanzada a la tierra fuera de estación no germina. Si no está en la estación apropiada, no germina. Así es el conocimiento. Si no llega en el momento oportuno, ¿cuánto tiempo nos dimos muchas veces nosotros vueltas en otras creencias? Y de pronto personas que yo conozco que fueron a varios lugares queriendo encontrar respuestas y de pronto llegan al espiritismo y dicen: aquí es, esto sí me llena, esto sí logró responderme todas mis inquietudes. ¿Por qué? Porque estaban en la estación correcta. Cuando estuvo listo, llegó el momento del conocimiento. Sin la luz de la razón, desfallece la fe. Y dice el Evangelio según el Espiritismo: solo hay fe inquebrantable. La fe inquebrantable es aquella que puede encarar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Si la razón no se contradice con la fe, es verdadera. Pero cuando nosotros nos dicen que hay que tener fe en algo y pregunta uno en otras doctrinas: bueno, pero ¿por qué yo tengo que creer en eso? No, porque eso lo dice ahí la Biblia y hay que creer y no pregunte, porque los misterios de Dios no se cuestionan. En el Evangelio según el Espiritismo, en el libro de los Espíritus, nos explican muchos de esos que se llaman misterios. Sin embargo, nosotros todavía no estamos en condiciones de saber todas las cosas, porque nosotros estamos en un planeta ¿qué? De estaciones y de pruebas. ¿Somos espíritus evolucionados? Todavía estamos en el proceso de evolución. Somos todavía más imperfectos que perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Pues el conocimiento que nosotros tenemos ahorita de la doctrina espírita es proporcional a la capacidad de nuestro entendimiento. Tendremos que vivir otras experiencias físicas, tal vez en otros planetas, en el proceso evolutivo nuestro, hasta cuando ya estemos preparados para conocer esos otros misterios que no se han podido revelar, cosas que nosotros ni nos imaginamos que hay dentro de las leyes de la naturaleza, como decía Jesús, que nosotros podríamos llegar a realizar cosas aún más grandes que las que Él había hecho. Imagínense, Jesús todo lo que hizo, y nosotros ¿cuándo vamos a hacer algo todavía en este momento que nos encontramos similar o siquiera un poquito de lo que Jesús hizo? O sea que estamos a años luz, pero si nos esforzamos podemos avanzar cada vez gradualmente, ir avanzando. El detalle es no dejar de trabajar y de hacer lo que tenemos que hacer. Nosotros somos, decía un mensaje de un espíritu, nosotros somos como el corredor que se prepara para una carrera.
¿cierto? Nosotros estamos como los corredores. ¿Y qué hace el corredor? Se entrena, ¿cierto? Se prepara, hace todos los días su entrenamiento, se prepara, se alimenta, hace gimnasio, mentalmente también, todo eso se prepara para la carrera. Así somos nosotros en la carrera de la vida, de nuestra existencia. ¿Para qué? Para que cuando corramos esa carrera, si metimos todo el esfuerzo y logramos coronar la meta, sentimos ¿qué? Satisfacción, paz de conciencia, que dejamos todo para lograrlo. Y lo hicimos, y lo logramos. Y seremos entonces felices. Jesús, el modelo y guía. Hubo algo en lo que no hizo ningún tipo de velo, no dejó ningún tipo de velo, y que fue una enseñanza fundamental de Jesús. ¿Cuál fue? La caridad y la humildad. Hizo de la caridad la norma de conducta y de la humildad aquella bandera por la cual no se podría llegar, sin la cual no se podría llegar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Por eso dijo, el que quiera ser el mayor de todos, que sea el menor, que sirva. Y por eso el mismo que hizo con sus apóstoles, les lavó los pies, demostrando que aún él en su grandeza, que no era una grandeza como cualquiera, era una grandeza de espíritu, no era por posesiones, no era por títulos, era porque era la grandeza del amor que representaba él, de su magnetismo, de su vibración y de todo el amor que él daba a todos los que le rodeaban. Sin embargo, él fue el servidor de todos. A todos dio, a todos ayudó, a ninguno discriminó. Y la caridad, tanto así que puso al samaritano como ejemplo de qué? De caridad, de la caridad que hay que tener ¿con quién? Con el prójimo. Por eso la mayor enseñanza que él dejó fue, y la dijo clarita, sin alegorías y sin parábolas: amaos los unos a los otros como yo os amo. Entonces, queridos hermanos, el mensaje de Jesús más claro fue el amor. Y si nosotros queremos amar al prójimo, ¿qué debemos hacer? Amarnos a primero ¿quién? A nosotros. Y si nos amamos, entonces ¿qué debemos hacer de acuerdo a todo lo que hemos dicho durante la charla? Vencer nuestra oscuridad, entenderla, comprenderla, pero trabajar ¿para qué? Para que haya más luz en nosotros. Y viene entonces el espiritismo como el mensaje, como la oportunidad que Jesús dijo que nos iba a dar a nosotros de comprender aún más las enseñanzas que Él había dejado veladas por la alegoría. Él dijo: yo os enviaré ¿qué? El Consolador, que os vendrá a decir todo lo que yo a aclarar todo lo que yo os he dicho por parábolas, y os explicará todas las cosas. Y es el espíritu de verdad. Y este grupo de espíritus es el grupo de espíritus de verdad que ayudaron a Kardec y le dijeron a Kardec y le dieron la misión a Kardec de recibir esta doctrina consoladora, esclarecedora, que no deja puntos ambiguos ni puntos oscuros en la enseñanza que transmite. Porque nadie se equivoca cuando le dicen el porqué de las cosas. Cuando cada pregunta que encontramos en el libro de los espíritus tiene una respuesta que es clara y contundente, sin equivocaciones, razonada, que si lo comparamos con la ciencia no lo refuta, sino muchas cosas que Kardec recibió de los espíritus en el libro, la ciencia las ha comprobado en estos momentos. ¿Después de cuánto tiempo? 162 años. Entonces, queridos hermanos, es el espiritismo el que viene a quitar el velo de muchas de las enseñanzas de Jesús, así como Él lo prometiera.
El espiritismo no enseña nada contrario a lo que Cristo enseñó, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo lo que solo dijo con una forma alegórica. Eso lo dice en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 1, ítem 7. Desarrolla, completa y explica. ¿Por qué? Porque las parábolas han sido muchas veces utilizadas por aquellos que la interpretan de acuerdo a qué? A los intereses. O sea que hoy en día también hay ¿qué? Manipulación a través de estos grupos religiosos de manipular las mentes para decir que solamente dando el óvulo de la viuda es que la persona es prosperada, que solamente haciendo esto se va a lograr el reino de los cielos, que solamente los que pertenecen a nuestra doctrina son los que van a ser salvos, que los que no creen, los que estudian otro libro que no sea la Biblia, son impuros y van para el infierno. Sin embargo, el espiritismo nos enseña claramente y completamente, y no fue Kardec, porque no fue él el que dio las respuestas. Fueron los espíritus superiores, espíritus como San Agustín, espíritus como Juana de Ángeles, espíritus como San Vicente de Paúl, espíritus que han sido entregados a la vida de caridad y de amor al prójimo aquí en la tierra, y que se unieron por delegación de Jesús, el Cristo, que les delegó la misión de traer ese conocimiento a la tierra para jalonar nuestro progreso, para que no siguiéramos nosotros creyendo en esas cosas que nos atan a costumbres y ritos exteriores, que entendiéramos la magnitud de la trascendencia, de la inmortalidad del alma y de que no estamos eternamente condenados ni eternamente salvos, sino que somos solidarios unos con los otros para el progreso de la humanidad, y que progresamos hoy, que seguiremos progresando infinitamente, porque somos espíritus inmortales. ¿Penetrará entonces el hombre un día el misterio de las cosas que le son ocultas? En la pregunta 18 del libro de los Espíritus. ¿Qué dijeron los días de la humanidad? El velo se levanta a sus ojos a medida que él se depura. O sea, a medida que evolucionamos. Para comprender ciertas cosas necesita facultades que todavía no poseemos. Todavía no poseemos las facultades para comprender todos los misterios del reino de los cielos. Pero sí tenemos todas las posibilidades de comprender que Dios es un Dios de amor, que el espiritismo es el consolador que Jesús prometió, que el espiritismo nos explica como ningún otro la razón del sufrimiento, que el espiritismo nos explica las consecuencias de nuestras acciones, las leyes de las relaciones entre el mundo físico y el mundo espiritual, que no se deben hacer indiscriminadamente. Trae consuelo para los afligidos, trae el amor hecho vivencia a través de la práctica de la verdadera caridad, entendiendo que la caridad es indulgencia, benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de nuestros hermanos, y el perdón de las ofensas, un perdón que debe ser incondicional, un perdón que debe ser infinito, que no debemos esperar nada a cambio de lo que hacemos, que no debemos poner nuestras esperanzas solamente en las conquistas terrenales, ni en que Dios multiplique nuestros saberes porque nosotros damos una contribución, no, sino que podemos dar de lo que nosotros somos como seres humanos, podemos esparcir este conocimiento que tenemos, porque hay mucha gente allá afuera que sufre por la partida de un ser querido porque creen que no lo van a volver a ver nunca más, porque lo perdieron. Y nosotros podemos decirles que no se perdieron, que siguen viviendo, y muchas veces están más cerca de nosotros que lo que nosotros mismos creemos. Entonces, eso es un mensaje maravilloso. Nosotros tenemos que sentirnos alegres de saber que somos inmortales, y que cuando dejemos esta vida nos
que los lazos del amor no se rompen cuando nosotros llegamos al mundo espiritual, y que allí están nuestros afectos esperándonos, y que ellos muchas veces, aún aquí nosotros y ellos allá, nos acompañan, que tenemos un guía espiritual y que Dios nunca nos deja solos, y que Jesús, el Maestro del amor y regente de este planeta, siempre está atento a las necesidades de todos nosotros. Solo basta que cada uno de nosotros abra los oídos, abra sus ojos, abra su ser, su alma, su espíritu, y lo deje entrar. Que lo dejemos entrar para que su amor se instale en nosotros y podamos encontrar la verdadera felicidad. Ahí habremos comprendido realmente el mensaje de Jesús. Quedémonos, queridos hermanos, en silencio, reflexionando para iniciar con la oración.